Hola, buenas noches, ¿cómo están a Buenas todos? noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Siguen entrando gente, me da gusto verlos en este día, noche fría, un poco fría. Yo con algo de gripa, como que me quiere dar gripa, pero no me dejo. Vamos a ver el día de hoy el tema del patrimonio. Muy importante el tema porque al final de cuentas, si este es bienes y sucesiones, al final de cuentas el patrimonio que vayamos generando en nuestra vida, pues es lo que vamos a dejar en herencia, ¿verdad? Entonces será importante entender el concepto del patrimonio, qué es el patrimonio, su clasificación, qué variables tiene, cómo se va adquiriendo o cómo se adquiere, ¿sí? Como concepto, ¿no? Y luego vamos a pasar al siguiente tema en la siguiente clase, a lo que son los bienes, ¿sí? Y así nos vamos a ir yendo a fin de entender todo este proceso. Les decía que esta regulación, pues es porque trata de mantener en un camino ordenado el tema de poder heredar, el tema de poder ser, de trascender a través del tiempo, a través de nuestros bienes, y que de manera intrínseca, lo que se busca es que se siga generando riqueza, ¿sí? Que se siga creando riqueza en las ciudades, en los estados, en los países, porque bueno, pues, de eso depende la economía. Entonces, tiene muchas ventajas el darle certeza jurídica a lo que estamos creando cuando estamos en edad de generar riqueza, para que de alguna manera estemos tranquilos al estarla generando, pensando en que la vamos a poder traspasar, trascender o suceder, ¿sí? A una persona más. Hay muchas anécdotas en este sentido. Dicen por ahí que si vas a dejar algo de herencia es porque hiciste mal las cuentas, ¿sí? ¿Por qué dicen eso? Porque pues se supone que deberías de haberte gastado todo lo que tienes en tu vida y no dejar nada. Es como chascarrillos que dicen, ¿no? Y hay otra por ahí que dicen que fue toda una familia a París a cumplir los 80 y tantos años de un señor, y fue toda la familia, el esposo, y el señor invitó a sus hijos, a las esposas de los hijos, a los nietos, y todos en París. Como 30 personas en París, el señor los invitó para celebrar el cumpleaños del señor. Y uno de los hijos ya en París le dice al papá: oye, papá, tú vas a pagar todo, ¿eh? Claro, hijo, yo estoy pagando todo con tu herencia. ¿Cómo? Sí, con tu herencia. Lo que te iba a dejar, con eso estoy pagando todo. O sea, como que la idea de no dejar nada, ¿no? Pero eso se dice en tono de broma. La realidad es que la tendencia y la razón, el objetivo es que la gente siga generando riqueza, y que finalmente, y decirle, y no pasa nada que genere riqueza. Ya sabemos que cuando nos morimos no nos llevamos nada, pero le dejamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, al que queramos, todo el patrimonio que generamos en nuestra vida. Ese es el fundamento, ese es el objetivo de esto. Y eso viene desde los romanos. Les decía en la primera clase que antes, para dejar descendencia, pues había las estatuas y todo esto que se han encontrado en Egipto o en Roma. Esa era la descendencia. Y había una idea muy fuerte de no dejar nada, de que ibas a volver a vivir en otra vida, ¿no? Pues por eso
Había mucho eso de las estatuas y adórenme y eran casi dioses. Entonces, de ahí viene esto. Entonces ahora vamos a empezar con el tema del patrimonio. Empezamos ya de lleno. Es una presentación pequeña, no es muy grande, pero muy concisa. Como quiera, voy a empezar a platicar de esto y al final vemos preguntas y respuestas. Bueno, les voy a compartir la presentación. Es una presentación que uso en todas mis clases, pero con cada tetramestre la voy mejorando. Cuando yo estoy dando la presentación no los puedo ver a ustedes. Entonces, si quieren decir algo, pues abran su micrófono y me dicen. Pero la idea es que hagamos preguntas y respuestas al final. Perdón. Muy bien. Bienes y sucesiones, y el tema es el patrimonio. Dice, concepto de patrimonio. Dice, la palabra patrimonio proviene de las raíces latinas pater, patris, que significa padre, y monium, que significa carga. O sea, patrimonio significa la carga del padre, ¿sí? Porque se entendía que el padre, el líder, el de mayor edad, el que tenía mayores habilidades, era el que cargaba con la generación de la riqueza del patrimonio, ¿sí? Por patrimonio, según el diccionario, se entiende hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes o conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título. Dice, el patrimonio sin duda se asocia a la idea de riqueza o conjunto de cosas que son propiedad de una persona. Ahora bien, los romanos en tiempos de Gallo y Justiniano, aquí están estos cuates, ellos diferencian a las cosas en las de derecho divino y derecho humano. Patrimonio es un concepto que abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, primero el patrimonio como concepto, ¿sí? Y luego vamos a ver qué es lo que integra el patrimonio, pues muchas cosas. Entonces, vamos a ver también cómo clasifican a las cosas, ¿sí? Porque hay cosas que tienen diferente clasificación. Acuérdense que se está grabando todo esto. Toda esta sesión se está grabando. Entonces, peínense para que salgan bien. En otras palabras, pero siguiendo con los romanos, las cosas las clasifican en las que se hallan dentro de nuestro patrimonio y fuera de nuestro patrimonio. Más algunas otras como cosas que se tienen por derecho natural son comunes a todos, otras públicas, otras de universalidad o corporación cualquiera, y otras de nadie, y la mayor parte de particulares. Es una forma, desde los romanos, cómo clasificaban a las cosas. Dice, los romanos dejan establecidas las bases del derecho sobre las cosas, las cuales serán constitutivas del patrimonio. O sea, las cosas, ciertas cosas van a formar el patrimonio. De tal manera que hablar del patrimonio hace indispensable estudiar las cosas que lo constituyen. Los romanos definen a la cosa más allá de las cosas materiales, ¿sí? Los romanos denominan cosa res. Esta palabra res en latín significa cosa, ¿sí? Cosa de objeto, ¿sí? Algo físico. A todo bien patrimonial, distinguiendo así entre res corporales, cosas en sentido estricto, y res incorporales, cosas de existencia jurídica como la herencia, los créditos y los derechos sobre las cosas ajenas. Con respecto a las cosas en sentido jurídico, estas se refieren a los objetos materiales sobre los cuales pueden recaer derechos y que por su naturaleza son jurídicamente comerciales o se encuentran en el comercio. Dígame. Ay, disculpe que lo interrumpe. Es que muchos compañeros quieren entrar a la clase. Sí. Que si los puede aceptar. Claro que sí. Disculpe la interrupción. No hay cuidado. Gracias por avisarme. Había como 15 gentes esperando.
Muy bien. Listo. Ok, continuamos entonces. A ver. Continuamos entonces. Dice, con respecto a las cosas en sentido jurídico, estas se refieren a los objetos materiales sobre los cuales pueden recaer derechos y que por su naturaleza son jurídicamente comerciales o se encuentran en el comercio como lo siguiente. Perdón, es que sigue, me marca aquí que sigue entrando gente. A ver, Luis Iván, ¿quiere decir algo? Sí, profe, buenas noches. Lo que pasa es que teníamos una clase ahorita a las 7 Ajá, y creo que se empalma un poquito más con esta. Y un ok. poquito más adelante tenemos otra clase también como a las 8, 8:30. 8:30, No sé tengo si entendido. tienen ningún problema con ese asunto. No sé si nosotros nos podamos acomodar con ustedes o ustedes se puedan acomodar, no sé. Sí, de hecho ya hicimos muchos movimientos en ese sentido. Yo honestamente ya no me puedo mover. Ya otra materia se movió a las 8:30 para que terminemos nosotros. No sé antes cómo esté el tema. Entonces, pues así hay que acomodarnos, ¿no? Que es un ratito y Sí, un ratito. sí, porque si va a ser así todos los miércoles, Sí, sí va a ser medio raro entrar a medias clases, digo, claro, para todo. claro, claro. Sí, ay, disculpe, una disculpa. No, Gracias, no, era no, mi no duda. tenga cuidado, no tenga cuidado. Gracias, buenas noches. Vale. Bueno, continuamos. Dice, bueno, repito, con respecto a las cosas en sentido jurídico, estas se refieren a los objetos materiales sobre los cuales pueden recaer derechos y que por su naturaleza son jurídicamente comerciales o se encuentran en el comercio como los siguientes. Dice las cosas muebles e inmuebles. Muebles que se pueden mover, inmuebles que no se pueden mover. Los muebles es pues así, una mesa, una silla, unos libros, etcétera. Perdón. Y los inmuebles, pues las casas, los terrenos, los edificios, los departamentos, esos son los inmuebles, ¿sí? En el derecho romano definía a los inmuebles como el suelo y cada una de sus parcelas, sean edificios, siembras o plantaciones. Todo lo demás se consideraba como muebles, viene de mover, de que se pueden mover, ¿sí? Otra clasificación son las cosas sin dueño. Son las cosas que no pertenecen en propiedad de nadie, como la casa en el monte, pero que pueden adquirirse por ocupación. Las cosas consumibles, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas consumibles? Pues, por ejemplo, un incienso es consumible, los cerillos, el gas, unas pilas son consumibles, un tóner hoy en día, etcétera. Las cosas fungibles son las que se miden en peso, número o medida como los granos, el vino, el azúcar, etcétera. Las cosas divisibles son las que se pueden fraccionar sin detraimiento de su valor, ¿sí? Las pertenencias son las que se hallan al servicio de otras. Su función práctica es servir a las cosas principal, ejemplo, las llaves de una casa o un mueble. Los frutos deben distinguirse entre los naturales y civiles. Los primeros son cosas en sentido estricto y los segundos son valores, rentas. O sea, lo que se obtiene, los frutos es lo que se obtiene de las cosas, cuando las rentas, cuando las vendes, cuando las prestas, cuando etcétera. ¿Voy bien o me regreso?
¿Vamos bien? Todo bien. Todo bien. Va muy bien, profe. Muy bien. Bien, maestro. De acuerdo con la definición de patrimonio y desde el punto de vista económico o de evaluación pecuniaria, este comprende dos elementos, el activo y el pasivo. Cuando ustedes, y son dos divisiones, dos elementos que todavía hoy en día se utilizan y no veo cómo se dejen de utilizar. Cuando uno tiene bienes, cuando uno tiene un patrimonio importante, y lo quiere vender, por ejemplo, y no tiene que ser tan importante, cualquier cosa. Hoy voy a vender una casa. Una casa es un activo, ¿sí? Son mis activos, ¿sí? Pero ¿cuáles son los pasivos de ese activo? Ese activo cuesta 3 millones de pesos, ¿sí? Pero ¿cuál es el pasivo de ese activo, de esa casa? Bueno, pues lo que pasa es que la casa debe 5 años de predial, 2 años de agua, de servicio de agua, etcétera. Entonces, esa es la parte pasiva del activo. Entonces, el activo vale 3 millones de pesos, pero debe 1 millón entre prediales y recibos de agua, pues entonces, pues no vale 3 millones, vale 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces, así lo clasifican también aquí. Dice, el activo se compone por todo aquello que dentro de la masa patrimonial tiene un contenido económico que beneficia a su titular, es decir, todos los bienes y derechos pertenecientes a una persona. A ver, ¿alguien quiere decir algo? María de Jesús. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Una duda, ahorita que estaba comentando de alguna casa o algo así, comenta que tiene un valor, pero he visto que tienen valor catastral y valor de venta. O sea, Así ¿cuál es. es o sea, en qué caso se usa uno, en qué caso se usa otro? El valor catastral se usa cuando van a determinar un impuesto para cobrarle. O sea, el impuesto predial proviene de un cálculo que se hace sobre el valor catastral de su propiedad, ¿sí? Eso es para calcular el impuesto predial. Pero para cuando la vaya a vender, hay un valor comercial, ¿sí? El valor comercial sirve para cuando la vaya a vender. ¿De acuerdo? Ok. Y, por ejemplo, para determinar el valor, si tiene deudas y eso, es el valor comercial menos lo que... Menos la deuda que tiene. Ah, ok. Y en el caso de trámites, no sé, de escrituración o algo, como se cobran en base al valor de la propiedad, ¿es el valor catastral o el valor de...? De acuerdo a su valor catastral, pero hay un impuesto que se llama el ISAI, impuesto sobre adquisición de inmuebles, que se cobra por la adquisición del bien inmueble comercial, o sea, el que va a aparecer en la escritura. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, gracias. De nada. Edith ha levantado la mano. Sí, profe, otra vez, es que compañeros que quieran entrar. Ah, pues no tengo a nadie pendiente. Sí, aquí dicen, son varios los que dicen que no han podido entrar. Pues es que como le hago, no tengo. Ahorita a ver si me salen. Es que me tienen que salir aquí para yo dejarlos entrar porque si no, no veo quién. A ver, Blanca Guadalupe, ¿quiere decir algo? Sergio Mendoza. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Blanca. Una pregunta. Cuando hay un momento de separación, al momento de divorciarse, se dividen tanto los activos como los pasivos, ¿no? ¿O no? Sí, exacto. O sea, haz de cuenta que tú dices siempre el activo, por ejemplo, en un matrimonio y si están casados por bienes mancomunados, tú vas a determinar tus activos, el costo de tus activos, que va a ser el total de tu patrimonio, ¿sí? Lo que valen, ¿sí? Pero si traen deuda sobre esos, si traen deuda sobre esos inmuebles, pues entonces es menos esa deuda, ¿va? Se reduce el valor. Ok, gracias, maestro.
De nada. Vamos a continuar con la clase. Hablamos al final, con mucho gusto. Muy bien. Entonces decía, jurídicamente, este se integra por el conjunto de bienes y derechos que son susceptibles de apreciación económica o pecuniaria, expresados en derechos reales y derechos de crédito. O sea, también es un activo el hecho que yo tenga derecho, el derecho de real, por ejemplo, de rentar mis inmuebles, por ejemplo, es un derecho real, no lo he ejercido, pero es un derecho que tengo, pues también eso vale porque a la hora de vender una propiedad, por ejemplo, una bodega que tengo, yo la vendo como su valor comercial, pero también le doy un valor potencial, ¿sí? Porque yo sé que se puede rentar y se le puede sacar un recurso de dinero adicional, entonces eso le da un valor total adicional, ¿sí? O los derechos de crédito, por ejemplo, yo me acuerdo cuando que empezamos, mi esposa y yo teníamos, y que compramos la primera casa, pues yo tenía, me acuerdo, un crédito preaprobado por un banco. Entonces yo tenía derecho a un crédito, y eso pues tiene un valor, ¿verdad? Porque él tiene un derecho a un crédito, entonces eso tiene un valor. Claro, yo no me voy a vender, pero eso genera un valor, es un derecho real, ¿sí? Los derechos reales son poderes jurídicos del sujeto respecto de los bienes sobre los cuales recae esta potestad legal y que las demás personas como sujetos pasivos están obligadas a respetar y no interferir en su ejercicio. Los derechos de crédito consisten en prestaciones o abstenciones que el titular de ese patrimonio como acreedor puede exigir a uno o varios sujetos que son sus respectivos deudores, el cumplimiento de las pretensiones o abstenciones de contenido económico. Por ejemplo, si yo ya tengo rentado la bodega que mencionamos, perdón, que sigue siendo mía, yo la tengo rentada, pues yo tengo el derecho de exigir que se me pague la renta estipulada, ¿verdad? Sigue entrando gente. Tenemos 70 gente. En la parte pasiva, dice, o parte negativa del patrimonio, fíjense, la parte negativa del patrimonio se integra por el total de obligaciones del titular del patrimonio, o sea, del dueño del patrimonio, es integrado por las obligaciones que tiene con respecto a los inmuebles. Si hablamos de inmuebles, por ejemplo, de vehículos, vamos a suponer que tiene una colección de carros impresionante, pero pues nunca ha pagado los refrendos o tiene la obligación de pagar refrendos, en las propiedades tiene la obligación de pagar prediales, etcétera. Entonces, esa es la parte pasiva del inmueble, ¿sí? Lo que tienen que pagar. Esta obligación jurídica entre dos personas, una de ellas denominada deudor, sujeta a otra llamada acreedor, que le puede exigir una prestación de carácter patrimonial. Para el acreedor o sujeto activo, el contenido de la obligación es un derecho de crédito, que se traduce en parte de su activo, en tanto que desde el punto de vista del deudor, el contenido obligacional representa un pasivo. O sea, yo como una persona normal que tengo, por ejemplo, propiedades, si yo tuviera propiedades, pues mi parte activa son las propiedades y mi parte pasiva son las deudas que yo tengo, ¿sí? Si yo tengo deudas, ¿y cómo garantizo esas deudas? Pues ni modo que conmigo. ¿Cómo garantizo esas deudas? Pues con el activo que tengo, con las casas, con los carros, con las propiedades que tengo, incluso si tengo un rancho, con los ranchos, con los animales, todo lo que pueda ser valorable en dinero, ¿sí? Ese es mi activo y mi pasivo está garantizado con ese activo. Por eso cuando piden o pedimos un crédito en Infonavit, por ejemplo, pues la casa se queda garantizando el crédito que te están prestando.
¿sí? La lana que te están prestando a ti como trabajador está garantizada con la casa que estás pagando. La casa no es tuya, tú la estás pagando, pero no es tuya. Hasta que termines de pagar, entonces la casa, a través de un procedimiento en registro público de la propiedad, pasa a ser tuya. Se cancela el sello, un sello que está en la escritura, donde dice que ya esa deuda fue liquidada, ese pasivo fue liquidado y se cancela, se le pone una leyenda de que se cancela y se saca un certificado de libertad de gravamen, porque al final de cuentas el sello ese que les digo pues es un gravamen. Entonces así funciona esto, ¿sí? Todo activo tendrá que, todo pasivo tendrá que estar garantizado con un activo. Aunque hay pasivos que sobrepasan el valor de los activos, entonces ahí ya estamos en problemas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Permítame tantito, 2 minutos, no me tardo, 2 minutos, para que vayan a tomar agua o algo. Listo. Continuamos. Patrimonio como atributo de la personalidad. El patrimonio es un atributo de la personalidad. ¿Qué significa esto? Que es algo inherente al ser humano. Tenemos todo el derecho de generar un patrimonio y se otorgan todas las facilidades para generar un patrimonio, se otorgan todas las facilidades para generar riqueza. Es algo inherente, no hay patrimonio sin persona, o sea, tiene que haber una persona que sea dueño de ese patrimonio, si no el patrimonio como tal, pues no existe, serían bienes o cosas sin dueño, sin dueño. Dice, patrimonio es una entidad jurídica abstracta denominada universalidad jurídica. De acuerdo con esto, el patrimonio es una emanación de la personalidad misma. Por ello, los tratadistas mencionan que no hay patrimonio sin persona, pero tampoco hay persona sin patrimonio. Yo creo que sí, yo creo que hay gente que a la suerte no tiene nada, ¿no? Por lo tanto, el patrimonio es un atributo de la personalidad. ¿Quiénes decían esto? ¿Quiénes eran los que hablaban mucho de esto? Charles Aubry, ¿sí? Franceses, si mal no recuerdo, Charles Aubry y Charles Rau. No son hermanos, no son nada, pero se llaman igual, se apellidan diferente. Ellos decían que el patrimonio está compuesto de bienes, derechos y obligaciones y que no hay patrimonio sin persona ni persona sin patrimonio. Esa es la definición más aceptada del patrimonio como atributo de la personalidad, encabezada por Charles Aubry y Rau. Este tema, no sé en qué forma, pero es pregunta de examen, ¿sí? Me acuerdo perfecto. Teorías sobre el patrimonio. Las teorías acerca del patrimonio se crearon a principios del siglo XIX, con el auge de las legislaciones modernas. Hay que recordar que los romanos, si bien desarrollaron más que exhaustivamente del estudio y la legislación sobre las cosas o bienes, ellos no elaboraron teorías acerca del patrimonio. Fue después de la Revolución Francesa que tomó auge la legislación y con ella las diversas teorías que daban sustento a las instituciones y figuras del Código Civil, destacando las teorías
sobre el patrimonio. ¿Sí? Esto nos sirve para ver cómo pensaban. Eran los momentos en los que se le empezaba a dar forma a lo que era el patrimonio, la importancia del patrimonio y cómo tenía que estar bien definido para poderlo que trascenderlo, heredarlo. Tenía que estar muy bien estructurado ese tema del patrimonio. ¿Qué era patrimonio? ¿Qué pertenecía al patrimonio? ¿Y qué no pertenecía al patrimonio? Y además, ¿qué cosas a la hora de la muerte de la persona dejaban de ser parte del patrimonio? ¿Sí? Porque hay derechos que tenemos sobre algunas cosas, como la acción de un deportivo, por ejemplo, o el derecho a rentar alguna propiedad, y cuando nos morimos, pues se acaba ese derecho, ¿va? Porque pues ya no estamos, ¿va? Muy bien, vamos a dar una leída a las teorías acerca del patrimonio. A ver si las llevo. Avery y Rao, aquí está, ellos hablaban de la teoría clásica, ¿sí? El conjunto de bienes de una persona considerado como una universalidad de derechos, es decir, una más de bienes que de naturaleza y orígenes diversos y materialmente separados no son reunidos por el pensamiento, más que en consideración al hecho de que ellos pertenecen a una misma persona. La crítica de Francis Jenny dice: es útil por ser incapaz de servir de justificación a todas las soluciones legales y se ve la necesidad de condenar muchas de ellas como flagrantes atentados a la lógica, pasando por alto que la técnica jurídica no es para dominar la ley, sino que está justificada, solo si la explica por entero. Es peligrosa porque sin sus ideas preconcebidas que lo impiden, tendrían lugar muchas construcciones que la jurisprudencia puede y debe hacer por sí misma. En sus palabras y en sus formas de pensar, Francis Jenny critica la teoría clásica de Avery Rao. Sin embargo, esa es la teoría que decía que es la más aceptada. Y luego una postura, o sea, que no se pone ni en contra ni a favor, Marcial Planiol y George Ripet, dice: es el conjunto de derechos y obligaciones, o sea, el patrimonio, pertenecientes a una persona, estimables en dinero. Si se quiere expresar su valor con una cifra, es necesario sustraer el pasivo del activo. ¿Ves lo que les decía ahorita? Decía, si se quiere expresar su valor con una cifra, dice, es el conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, estimables en dinero. Si se quiere expresar su valor con una cifra, es necesario sustraer el pasivo del activo. O sea, es necesario restarle el pasivo del activo para determinar realmente cuál es el valor. ¿Sí? Y luego una posición de Julien Moncase dice: el patrimonio se traduce en una mesa de bienes activos y pasivos que representan un valor económico de conjunto. La idea de patrimonio está indisolublemente ligada a la idea de personalidad. El patrimonio está ligado a la idea de personalidad no solamente en el sentido de que es imposible concebir un patrimonio sin una persona. En otras palabras, el patrimonio comprende dos elementos distintos, uno subjetivo y otro objetivo. Es muy parecido a la teoría clásica de Avery y Rao. Esto puede venir algunas cosas en el examen. Dice, nos queda muy claro que el patrimonio tiene un carácter económico y que a la poste los bienes y derechos que lo integran tienden a esta finalidad jurídico-económica que permite hacer frente a las obligaciones que adquiere la persona. Las personas deciden el fin de sus bienes de acuerdo con su conveniencia personal y que pueden cambiar dicho fin si así lo quieren en cualquier momento. Que es lo que les decía ahorita.
cualquiera puede hacer pues cualquier cosa pueden hacer con sus bienes los dueños, heredarlos, no hacer nada, regalarlos, quemarlos, lo que sea, ¿verdad? Ahora, quiero que nos vayamos al Código Civil del Estado de Nuevo León para ver en su artículo 723 cómo habla del patrimonio familiar. ¿Sí? No habla propiamente patrimonio, sino es más específico y habla del patrimonio familiar. ¿Qué es considerado patrimonio familiar? ¿Está? ¿Ven lo que yo veo? Sí, ¿verdad? También del código. No, maestro. No, profe. Ah, caray. No, profe. No se Dice ve. crítica a la teoría del patrimonio. Perdón. Ahorita se los comparto. Listo. Ahí está. Vamos a ver el artículo 723. 723. Pasé. Muy bien. Lo 8 del patrimonio. ¿Perdón? ¿Alguien está hablando? Sí, yo pregunté que Es que sabe que le escucho entrecortado, no alcanzo a entender lo que me quiere decir. era del patrimonio. No sé si soy yo o quién, pero es que no entiendo. Ok, voy a leer esto. Discúlpeme, compañeros, es que no le escuché. Pero bueno, déjenme leer esto. El patrimonio familiar, título 20 del patrimonio de la familia. ¿Sí? Dice, el patrimonio familiar es una institución de interés público que tiene como objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia y sostener el hogar. El patrimonio familiar puede incluir la casa, habitación y el mobiliario de uso doméstico y cotidiano, una parcela cultivable o los giros industriales y comerciales cuya explotación se haga entre los miembros de la familia, así como los utensilios propios de su actividad, siempre y cuando no exceda su valor, de la cantidad máxima fijada por este ordenamiento. Dice, pueden constituir el patrimonio familiar la madre, el padre o ambos, cualquiera de los cónyuges o ambos, cualquiera de los concubinos o ambos, la madre soltera o el padre soltero, las abuelas, los abuelos, las hijas y los hijos o cualquier persona que quiera constituirlo. Perdón. O cualquiera de los o cualquiera de los cónyuges o ambos, cualquiera de los concubinos ambos de la madre soltera o el padre soltero, las abuelas, los abuelos, las hijas y los hijos o cualquier persona que quiera constituirlo para proteger jurídica y económicamente a su familia. La constitución del patrimonio de familia hace pasar la propiedad de los bienes al que quedan afectos a los miembros de la familia beneficiaria. El número de miembros de la familia determinará la copropiedad del patrimonio, señalándose los nombres y apellidos de los mismos al solicitarles la constitución del patrimonio familiar. ¿Qué quiere decir estos artículos? Estos artículos hablan de que la ley prevé
que cada familia tenga su patrimonio familiar, y ese patrimonio familiar, como la casa y los muebles, vamos a decir, son inembargables, o sea, nadie se los puede quitar, nadie los puede embargar, ¿sí? Porque es tu patrimonio familiar para vivir, ¿sí? Si tuvieras 2, 3 casas, bueno, pues es así, ya no entras en este cuadro de patrimonio familiar, porque ya estás haciendo negocio, ¿sí? con las propiedades. Entonces, lo que pasa es que hay un monto, monto establecido de cuotas, de valor de la propiedad. Si la propiedad vale, honestamente no encontré el monto que están manejando, pero por ejemplo, si la propiedad vale más de $1,000,000, pues ya no entras en este concepto, porque pues eres considerado una persona que no ocupas o no tienes derecho, así como tal, a este beneficio de que es tu patrimonio familiar. Entonces, a eso se refieren estos artículos. Vale mucho la pena darles una leída para que sepan de qué se habla. Son muchos, son un montón, ¿sí? Dice, solo puede constituirse el patrimonio de la familia con bienes, sitios en el lugar que esté domiciliado el que lo constituya. Cada familia solo puede constituir un patrimonio. Los que se constituyan subsistiendo el primero no producirán efecto legal alguno. El valor máximo de los bienes, aquí está, afectados al patrimonio familiar señalados en el artículo 723, será por la cantidad resultante de multiplicar el factor 10,950 por el importe de 3 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente en la época en que se constituya el patrimonio autorizado, como incremento anual, el porcentaje de inflación que en forma oficial determina el Banco de México. Este incremento no será acumulable. Aquí hay una fórmula, un cálculo que se hace entre este factor de 10,950, entre la inflación y entre el valor del inmueble, se saca un costo y ahí se determina si entra como patrimonio familiar o no. O sea, si sobrepasa ese costo, ya no entra como patrimonio. Ya no es tu patrimonio familiar, pero no está protegido por esta ley. Muy bien. ¿Dudas, comentarios? A ver, Elisa Zaragoza. Adelante, Elisa. Oiga, maestro, tengo una duda. Dígame. Usted al hablar acerca del patrimonio, bueno, sí, del patrimonio, dijo que no había persona que no tuviera un patrimonio, ¿verdad? Sí, se entiende que todas las personas tienen un patrimonio, pero la verdad es que no todos tienen. Sí, obviamente hay gente que vive en la calle, pues que no tiene, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a suponer, hay una persona que tiene su casa. Sí. Pero le comento esto porque es un caso que pasó en la familia de nosotros. Sí. Haga de cuenta, mi suegra ella vivía, bueno, ya no vive mi suegro, nada más vive ella, y tenía su casa. Entonces, mi cuñada quiso comprarle la casa a mi suegra por medio de un crédito y fueron al notario, pero estando en el notario, el notario se da cuenta que mi suegra tiene demencia, entonces le dijo que pues ella no podía autorizar a venderle esa casa. Okay. Entonces, ellos mi cuñado y mi cuñada dijeron que nada más eran ellos dos como hijos y el notario les dijo que firmaran todos los hijos y dijeron, no, nada más somos nosotros dos, dejaron a mi esposo fuera. Uh-huh. Y firmaron y la casa se la quedó mi cuñada. Mi pregunta es, en este caso, ¿sí se puede entonces perder el patrimonio de uno como persona en este caso como mi suegra que tiene demencia, ya no pudo ella, tener, ¿cómo se diré? Poder decidir poder de decisión sobre su patrimonio? Y dos, así como preguntita ahí, fuera de contexto.
¿Es posible hacer lo que ellos hicieron? O sea, No, no debería ser posible. El notario debe asegurarse de que no hay más hijos, ¿sí? No pueden, o sea, el notario es muy, inocente al momento que dice, no, nomás somos nosotros 2 hijos y ya. Entonces, pues está mal, ¿verdad? Está mal. Él tuvo que revisar eso para saber cuántos hijos había en el registro civil, ¿verdad? Con el nombre de la señora, con el nombre del señor, cuántos hijos pueden y están registrados. Y luego el notario va a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay 3 hijos, ¿sí? Aquí hay 3 hijos, ¿dónde están los otros? No, pues no sé, no están, y estos ya se murieron. Bueno, pues tráeme el acta de función, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Si ya se murieron. Y si no se murieron, digo, si ya se murieron, pues a ver si tienen hijos, a ver si tienen esposa, a ver si los hijos tienen derecho, etcétera. El notario no se quiso meter en broncas, yo creo, de ese tipo, o algo hicieron para que el notario lo hiciera así fácil, ¿no? pero ahí pues ya sería cuestión de otras cosas, ¿verdad? Ya meterse en más problemas y más líos. Sí, pues hay que No entiendo. demandar, Bueno, hay que demandar la nulidad. sí. Bueno, pero en cuanto a lo del patrimonio, entonces sí hay posibilidad de que uno como persona pueda perder su patrimonio por algún Alzheimer, alguna demencia o algo, ahí ya no. O sea, tiene que utilizar un representante y que sea acordado por toda la familia, los hijos, por ejemplo, que todos estén de acuerdo que él va a ser el representante, por el hermano mayor o la hermana mayor o lo que decidan, y bueno, y se entenderá que se está cumpliendo con la voluntad de la señora, ¿sí? El albacea no, porque el albacea surge cuando muere la persona, solamente cuando muere la persona. Por eso es importante, y ustedes deben de ser, antes de que ese tipo de cosas sucedan, si sus papás ya están grandes y ustedes, y todos también, hay que hacer el testamento inmediatamente, ¿sí? Juntarse un dinerito para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Ok, gracias, maestro. De nada. A ver, tengo aquí a María de Jesús Aguayo. Comentaba que el patrimonio familiar queda protegido. También está protegido contra embargo por pensión alimenticia. Sí, sí puede quedar protegido. Bueno, no, contra pensión alimenticia no. Si se comprueba que procede eso, la pensión alimenticia, sí pueden hacer un embargo por pensión alimenticia. Esos son de los casos a excepciones de la regla, ¿eh? De hecho, ahí en el código ahí lo dice, precisamente por pensión alimenticia. Maggie Ibarra es la que tengo en la lista. Maggie Ibarra, ¿quiere decir algo? No, bueno, Luis Iván. Sí, dígame, Maggie. Ok, entonces mi papá se murió de Alzheimer. Ok. Y cuando mi papá se murió, pues mi mamá tuvimos que hacer un juicio porque mi papá se murió intestado. Ok. Entonces, que mi mamá era su única esposa y nosotros somos sus hijos legítimos, tuvimos que hacer un juicio y ya se tardó un año para ver si no tenía otros hijos. Entonces, me hace bien raro lo que le hicieron a la compañerita, porque también a mi papá ya sus hermanos le habían anulado, porque se andaban repartiendo las propiedades de mi abuela y mi papá ya tenía Lo estaban dejando fuera. No, él tenía el certificado médico, okay, donde ya tenía demencia por Alzheimer. Okay. Entonces, ellos ya no pudieron arreglar nada porque quería uno de mis tíos quedarse con una casa, pero mi papá ya estaba mentalmente incapacitado y antes de eso, o sea, nunca mi papá había nombrado una albacea ni nada porque mi papá le dio Alzheimer precoz, sí, muy joven, le dio a los 50 años. Híjole. Entonces, pues no te lo esperas. Y sí, es todo un trámite. Sí. Pero eso es lo correcto. O sea, el notario tiene un procedimiento que debe de seguir
a la hora que están ahí con él, y él los debe de remitir al juez en el caso que se requiera hacer un juicio, y él le va a dar seguimiento, ¿verdad? Junto con ustedes. El notario Sí, de hecho, no puede brincarse esas trabas, ¿verdad? Digo, hay notarios no, que lo lo hacen. pusieron en el periódico y en los periódicos Claro. de todo el país Claro. para ver si no le aparecían más hijos. Es correcto. Ese es el proceso correcto. Muy bien. Luis Iván Chávez, ¿quiere decir algo? Sí, profe, concuerdo con el caso que usted platicó, bueno, más bien que nos mencionó hace unos momentos. Ajá. Así de voladita para no quitarle tanto tiempo. Yo tengo un caso de una tía que ya falleció hace 1.5 años, 2 años. Ajá. Ella al parecer, yo tengo entendido que al parecer, si una persona muere, le puede dejar los derechos a un hijo, ¿sí? Ajá. Ajá. Y tengo entendido que también la casa queda pagada automáticamente. Sí, por algún seguro o algo que tenga. Ajá. Ajá. Mi pregunta es, si en dado caso el esposo obviamente de mi tía, no es papá de sangre de mi primo, ¿qué es lo que puede hacer mi abuela que se quedó con mi primo? Porque mi primo es de lento aprendizaje y mi tía, la que murió, nos dijo a todos, a toda la familia, que esa casa era de mi primo, ¿verdad? Que está enfermo, es de lento aprendizaje. Ok. Entonces no le podemos quitar, no sé cómo se le pueda, vaya, en pocas palabras, no sé cómo se le pueda quitar a esta persona los derechos de esa casa, sabiendo que toda la familia sabe que esa casa es de un hijo que no es de él. Ok. Esa es mi pregunta. Pero a ver, es que hay una parte que a lo mejor que no escuché bien. La casa fue heredada ya al muchacho, Sí, ya fue heredada con testamento y todo, ya se ejecutó sí, y ya se le entregaron. Ok. Pues la persona que está ahí con él, digo, si no parece que está su nombre, pues no, ¿ah? No tiene razón de estar ahí, ¿verdad? Él está ahí de hecho, pero legalmente no tiene nada que estar haciendo ahí. ok, No, porque no tiene ningún derecho. tengo entendido que esa casa la están rentando y esa renta pues obviamente no le está cayendo pues a mi primo, al chavo, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, pues sí es como que Hay que, no es. hay que sacarlo, hay que, como despojo de inmueble, se me ocurre, ¿verdad? Digo, hay que revisarlo bien, pero él está haciendo mal uso de una propiedad que no es de él, y al no ser de él, pues es de cuenta que es como si alguien se metiera a tu casa. Sí, O sea, hay que denunciar que esa persona está ahí, por abuso de confianza tal vez, y le hemos dicho que se salga y no se ha salido, y ya nos está afectando, ¿verdad? Algo así. Hay que ok, revisarlo sí, bien. Puede ser despojo de inmueble, puede ser por abuso de confianza o algo, y pues lo quieren echar fuera, ¿verdad? Entonces, él lo va a decir, ¿tú quién eres? Pues tal persona. ¿Y tú qué relación tienes con la casa? ¿Dónde dice que es tuya? ¿Qué papeles tienes tú? Pues no tengo ninguno. Bueno, pues más para afuera, ¿verdad? ok. Sí, era mi duda y pues a lo mejor le puede pasar a alguna otra persona, pero Claro. era una duda. Gracias, profe. De nada. Sergio A. Mendoza, ¿quiere decir algo? Buenas noches. No, pues estaba pendiente para ratificar de lo que decía la compañera del Ministerio Público. Yo me dedico a bienes raíces y me tocó una negociación ya ante el notario público. Eran hermanos y uno tenía un poder administrativo, la mamá ya tenía problemas también pues de demencia senil y el que traía ahí pues el administrativo para manejar las cuestiones administrativas de la señora propietaria del bien, de la casa, juntó a 8 hermanos, porque el noveno en un hermano que ya tenía como 12 años de desaparecido y no se encontraba, y el notario desestimó la compraventa, porque dijo, tráiganme un pues escrito de que él pues no de fallecimiento
Claro. o de que se desiste de las propiedades o lo que sea, pero aún si está en el extranjero, tienen que buscarlo y traerme que él firme consentimiento que la señora puede vender aún estando en estado senil, pero mientras no me lo traigan, el proceso de compraventa no procede. Exactamente. La compañera manifestó. Gracias, maestro, es mi aportación. Claro, adelante. Yo creo que gracias. le han de haber dado una buena mordida al notario, maestro, Eso porque pasa, no veo de qué otra manera pudieron haberlo hecho. Así es. Maestro, pero se puede, si se enteran de eso, o sea, que brincaron a uno de los hijos, se puede abrir una demanda y echar para atrás todo lo que pasó y cobrar alguna. Se promueve una nulidad del proceso. Hay que ver cuánto tiempo pasó para eso. Hay un tiempo para demandarlo. A ver, Amaranta, digo, respetando a los que están levantando la mano, Amaranta Miguel o Amaranta Güell. ¿Quiere decir algo? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Mi pregunta es sobre el embargo en pensión alimenticia. Ahí, se puede, después de un tiempo que ya pasó el juicio de divorcio y todo eso, como que anular en caso de no haber metido los papeles correspondientes. ¿Anular qué? ¿La pensión o qué? Es que, bueno, en cuestión de, como ahorita que estamos hablando de patrimonio, mis papás se divorciaron. Ajá. El terreno que estaba a nombre de mi papá salió en sentencia que se dividía en mi mamá y mi papá. Entonces, se le embargó por pensión alimenticia la parte de mi papá. Ajá. A eso me refiero, en cuestión de que, porque él luego alega o dice que nos va a quitar esa parte. O sea, que no es. Pero mi mamá nunca sacó ningún acta ni nada, verificando nada. O sea, no tenemos ningún papel. Ok. O sea, que avalen sí eso. Ok. Lo que pasa es que se embarga la parte proporcional del deudor de los alimentos para garantizar que dé los alimentos. ¿Sí? Para garantizar que dé los alimentos. Una vez suprimido o cumplido esa obligación y ya se termina, se hace un escrito para cancelar ese embargo. Ok, bueno, eso ya tiene años. De hecho, fue cuando nosotros éramos niños y ahorita pues ya los tres que somos de él somos adultos, pero queremos como quien dice, poner ese terreno ya a lo que viene siendo nuestro nombre. Entonces, ahí, ¿cómo sería, profe? Ese terreno lo quieren poner a su nombre. Pues lo tiene que tu papá y tu mamá cederle los derechos a ustedes, porque están vivos los dos. Entonces, cederle los derechos a usted, van con un notario, ceden los derechos a usted, ahí mismo ante el notario confirman que ya la pensión alimenticia ya no tiene lugar, porque ustedes ya son mayores de edad, ya son independientes, y debe proceder la cancelación del embargo, y lo que procedería enseguida es la cesión de derechos hacia ustedes. Y eso no tiene impuestos, y es un procedimiento muy sencillo, relativamente sencillo. Ok, y en caso de él negarse, él sería el dueño totalmente del terreno. Sí, en caso de él negarse, ya están divorciados. ¿Y cómo estaban? Ellos están divorciados. Sí, ¿cómo estaban casados? ¿Bajo qué régimen? ¿Sabes? Estaban por bienes mancomunados. Entonces, el 50% de tu mamá, le guste o no le guste, okay. Y el otro 50% es de él, ¿va? Él tendría que soltar su parte para que se las deje a ustedes. Profe, muchas gracias. Nos vamos porque tenemos otra clase, sí, profe. Lo entiendo. Y no habría inconveniente, adelante. aunque mi mamá tuviera otra hija que no es de él. No. Pero bueno, la tiene ahorita, pero eso no entra, o sea, ya estaba divorciada.
Sí, no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Ok, maestro, muchas gracias. Al contrario. Gracias, Sergio. Entiendo que tienen otra clase, la mayoría de ustedes. Terminamos esta clase. Sé que nos podemos quedar aquí horas platicando de muchos temas relacionados, pero bueno, hay un tiempo y ya se llegó. ¿Sí? Ya se llegó al final. Nos vemos el próximo miércoles. Que les vaya bien en su clase. Gracias por lo que me dicen aquí en comentarios. Y nos vemos el próximo miércoles. Cualquier duda, cualquier cosa, estamos pendientes. ¿Qué les iba a decir? Cualquier cosa con la tarea, cualquier tema, me avisan si tienen alguna duda. ¿Ok?